Bienvenidos a nuestra presentación Animales y Desastres en el marco de una salud. Todos los días nos estamos enfrentando a diferentes tipos de retos y situaciones que nos desafían. Crisis económicas, políticas, sociales, crisis ambientales, como todos los problemas que están derivados del cambio climático. Y para nadie es un secreto, todo esto agravado por la pandemia en la que estamos en este momento. Lo cual me lleva a mí a plantearme la siguiente pregunta. ¿Podemos seguir implementando métodos tradicionales? ¿O por el contrario, deberíamos reinventarnos? Ahora, ¿qué podríamos hacer como sociedad y como individuos? Entendiendo que el reinventarnos no quiere decir arrancar todo de cero, botar todo lo anterior, sino aprovechar lo mejor de lo que se ha hecho, mejorándolo para adaptarlo a los tiempos nuevos y de esta forma aumentar nuestra resiliencia. Uno de estos esquemas que yo propongo es, dentro de la protección de los medios de vida pecuarios, aplicar el contexto de una salud. Si nosotros entendemos la producción pecuaria dentro del verdadero valor que tienen los animales, no solamente como objetos animados que están pastando, que están encerrados o que eventualmente nos van a producir alimento, el cual es una parte muy importante, ¿verdad? Para temas de seguridad alimentaria, pero también por toda la serie de subproductos, como fuente de trabajo, como elementos para el retorno de inversión que va a generar riqueza y crecimiento económico. Pero que para tener esto necesitamos mitigar los riesgos asociados a su producción. Riesgos sociales, riesgos ambientales, riesgos de desastre. De esta manera, nosotros no solamente estamos favoreciendo la producción pecuaria, sino que también estamos favoreciendo nuestra sociedad y nuestra cultura. Y ni qué decir de la equidad de género. Es bien conocido que muchas sociedades de este planeta basan la atención y cuidado de los animales por el género, donde hay roles y funciones perfectamente definidos para todos los miembros del hogar. Habiendo dicho esto, es importante el concepto de que millones de personas dependen de los animales para su supervivencia. Se dice que el 70% de los más pobres dependen de los animales para obtener su alimento directamente o incluso para comercializar sus productos y subproductos de manera que puedan llevar sustento a sus hogares. Vayámonos un poquito más a los números. Si nosotros basamos los estudios de FAO que dicen que 1.000 millones de personas dependen de los animales, al menos la década pasada era así, donde la agricultura se ve afectada por efectos de desastres naturales y antrópicos en más de un 22% en los países en desarrollo, correspondiendo de este 22% un 34% de la producción animal. Animales de producción o animales de trabajo que se ven afectados durante los desastres. Eso ha tenido un efecto acumulado, como lo dije, hasta la década pasada, de aproximadamente 11.000 millones de dólares en 10 años. No hay sociedad que aguante estas pérdidas y las vienen arrastrando continuamente. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos retomar los conceptos de reducción de riesgo. Necesitamos entender cuáles son las amenazas a nuestra producción, a nuestros animales, a nuestros hogares, a nuestras comunidades. Necesitamos conocer cuáles son las opciones y alternativas para mitigar ese riesgo. Esto quiere decir, para evitar que me impacte en la manera que me viene impactando, sea porque puedo construir infraestructura, sea porque muevo mis explotaciones a otro lado, o sea porque cambio radicalmente mi forma de producir y trabajar, que a veces no tiene que ver específicamente con inversión de dinero, sino con la inversión del tiempo y el propósito de aprender nuevas técnicas. Dentro de este mismo tema de la gestión de riesgos pecuarios, ¿cómo podemos gestionar esos riesgos? Bueno, se habla de la reducción del riesgo, de la mitigación, de ignorar el riesgo, de asumirlo o enfrentarlo, ¿verdad?
Pero cualquiera de la técnica que vayamos a utilizar, cualquiera del análisis que vayamos a utilizar, obligatoriamente, si nosotros queremos hablar de equilibrio y balance, que eso al final es el concepto de una salud, ¿verdad? Todos los diferentes elementos y aspectos que están involucrados en balance y en armonía, nosotros tenemos que establecer mecanismos, procedimientos y procesos específicos a nivel gubernamental, a nivel comunitario, entendiendo en estos dos niveles de gobernanza que implica una responsabilidad hacia la sociedad, y a nivel familiar, no solamente la proyección externa fuera del núcleo familiar, sino hacia adentro de la familia para proveer bienestar, para proveer estabilidad, para proveer sustento. Y muy importante, y tal vez la base de todo esto, es a nivel personal, ¿qué puedo hacer yo como individuo, como miembro de mi familia, como miembro de mi comunidad y como ciudadano de mi estado, provincia o incluso hasta país? ¿Cuál es ese rol específico que cada uno de nosotros debemos atender, sea desde organizarnos, sea desde hacer simulacros, sea de hacer la investigación de riesgos y amenazas que nos están afectando, viendo la estacionalidad, viendo la historicidad de estos eventos, entendiendo cuáles han sido los impactos, si hubiera alguna forma de contabilizar estos impactos o estas pérdidas, entonces no solamente la pérdida directa, sino la pérdida indirecta asociada a los eventos desastrosos y por ende cómo me le puedo adelantar, cómo me puedo organizar para que como individuo, como familia, como comunidad y como gobierno podamos evitar o prevenir estos impactos. Entonces, una vez que pasamos por todo este proceso, es importante que vayamos discriminando cuáles son las posibilidades que tenemos o cuáles son las opciones que tenemos para avanzar según el tipo de animal con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos hablando de animales de producción, llámese bovinos, llámese porcinos, llámese aves, algunas especies no tradicionales, o al revés, especies que más bien son tradicionales en otros países, como decir alpacas, llamas, etcétera. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los programas de medicina preventiva que se pueden implementar. Para eso necesitamos conversar y ser muy amigos de los técnicos de extensión agropecuaria y los técnicos de salud animal. Tenemos que tener al día los registros de salud. Tenemos que tener kits, botiquines de emergencia, siempre equipados con medicamentos y con insumos que estén vigentes, que no estén vencidos. Por supuesto, tener un plan de emergencia y evacuación que no solamente esté escrito, sino que lo repasemos, lo revisemos y lo practiquemos. ¿Y cómo lo podemos practicar? Bueno, pues teniendo identificados los sitios seguros de la granja hacia donde podemos irnos con nuestro personal, con nuestros animales. Es importantísimo para mitigar los riesgos porque no sabemos si podemos quedar aislados o simplemente se interrumpen los servicios, mantener reservas de alimento y agua que puedan durarnos para 3, 4, 5 días para mantener estos animales y evitar de esta manera una pérdida secundaria asociada al evento principal. Ahora, nada de esto nos sirve si no mantenemos buenas instalaciones, buenos lugares de resguardo para estos animales, que muchas veces no es hacer una gran construcción, sino tener identificado que, por ejemplo, en una zona inundable, cuáles son las zonas más altas para poder llevar los animales. Tener identificado en qué momento debo de llevar los animales, parecido a un sistema de alerta temprana, y de esta manera evitar, trabajando a priori, trabajando de manera proactiva, evitar la pérdida de los animales porque se los llevó el río, porque les cayó la ladera encima, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, que todo esto acompañado de buenas prácticas de gestión de suelo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy erosionando el suelo, es un suelo que me va a sostener mejor a los animales, la producción de alimentos, la irrigación. Al mismo tiempo, si estoy con mi explotación cerca de una ladera y hago una buena gestión de suelo, estoy asegurando que esa ladera no se me vaya a deslizar por licuefacción encima de los animales o puedo reconocer tempranamente cuáles son los signos de ese deslizamiento y podría eventualmente llegar a realizar evacuaciones preventivas y así no perder ese capital de trabajo. Algo poco diferente es para los dueños de mascotas. Bueno, que tengan sus cajas de transporte,
que tengan sus correas, que tengan jaulas o sistemas de contención en donde podamos mantener estos animales. Tenemos igual la obligación de mantener, estudiar, practicar planes de evacuación y emergencia, kits de emergencia con los principales alimentos y medicamentos que nuestras mascotas necesitan, bien identificadas en caso de que se pierdan o en caso que tengamos que derivarlas a otro centro para que nos las cuiden mientras tanto. Y si hablamos de un centro para que las cuiden mientras tanto, tener identificados cuáles son lugares seguros con amigos, vecinos o centros de acopio donde podamos llevar estos animales y mantenerlos ahí. Ahora, ¿por qué es importante hablar de animales de granja y animales de producción? Y animales de compañía. Pues simplemente por el gran valor afectivo y económico que estos animales tienen para nosotros. El hecho de que sea un animal de producción no quiere decir que el productor no esté encariñado con sus animales, porque él reconoce el valor que tienen para sostenerlo. Y las implicaciones de perder a los animales, máxime, si para poder tener los animales o poder tener su granja, para haber podido equiparla o construirla, ha necesitado incurrir en préstamos bancarios, en créditos para la producción. Y si no hay animales, no tiene cómo pagarlos y entonces se avecina toda una tormenta de ansiedad y de angustia porque no tiene cómo hacer frente a sus obligaciones. Entonces, por eso es que es tan importante que manejemos dentro del concepto de una salud el balance y el equilibrio y el justo lugar que tiene el manejo animal, la producción de medios de vida pecuario, para evitar de esa manera pues caer en un desbalance de salud, salud física, salud emocional, salud financiera, que eventualmente también va a conllevar otra serie de impactos que no queremos. Por ejemplo, problemas ambientales, porque bien que mal las producciones tienen elementos generadores de contaminación que van a impactar directamente al ambiente y si no supimos o no pudimos manejar los riesgos de forma preventiva y proactiva, vamos posiblemente hacerlos responsables sin querer de verter ciertos contenidos o lixiviados hacia lo que es el ambiente contaminando. Entonces, como lo ven, nosotros no podemos hablar de un solo tema o circunscribirnos a un solo tema. Dentro del concepto una salud, nosotros debemos referirnos a todas las partes como elementos constitutivos de ese todo que llamamos una salud. Datos interesantes, ahora que estábamos hablando de las mascotas. Este estudio se realiza en México y fue publicado en el año 2012 por Huertas, Hesterberg y Appleby, ¿verdad? En la revista Relief Web. Y ellos hicieron todo un estudio en diferentes estratos sociales con respecto a la atención de los animales en emergencias, las mascotas en emergencias. Y gran cantidad de personas consideró la necesidad de disponer de un plan de evacuación para ellos y sus mascotas. ¿Por qué? Porque dijeron que ellos no se iban si no se llevaban sus mascotas, que ellos no evacuaban si no atendían a sus mascotas o las dejaban en lugar seguro. Estos números lo que nos reflejan es ese gran valor que tienen las mascotas para las personas. No quiere decir que no piensen igual de sus animales de producción. No, es que el estrato en el que acomodan a unos y a otros varía por el tema anímico, por el tema emocional, pero en ambos casos los animales son parte intrínseca de la estabilidad emocional de las personas. Y por ende es importante que en todos los mecanismos de resiliencia podamos establecer estos elementos como coadyuvantes del proceso o como desfavorecedores del proceso según el manejo que les demos o al revés si omitimos manejarlo y por lo tanto no podríamos hablar de una salud si no hablamos de manejo y protección de animales en desastres, tanto como medio de vida o tanto como animal de compañía de estima. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a un desastre? Bueno, tenemos que organizarnos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Tenemos que estar educados y movilizarnos adecuadamente cuando necesitemos hacer una respuesta ante desastres. Cuando necesitemos salir, no vamos a salir en una forma rápida, no vamos a salir en una forma sin planificación, desorganizada, desordenada. Por el contrario,
nosotros tenemos que entender claramente que un desastre es un evento que tiene una serie de elementos que nos permiten anticiparnos a esa situación. El evento per se podría no ser anticipable, como en el caso de un terremoto. No hay manera de vaticinar que el terremoto va a ser el día tal, a la hora tal y en el lugar tal. Eso no se sabe. Pero sí podemos saber que si esta es una zona de alta sismicidad, si hubiera que hacer una evacuación, se haría de esta manera. Los puntos más seguros serían estos. Tenemos que tener las reservas de agua, alimento y medicamento para humanos y animales. Tenemos que organizar a los equipos de respuesta según sus capacidades de esta y aquella forma. Y lo más importante, tenemos que cooperar con los gobiernos locales, comunales, estatales o hasta nacionales para establecer estos mecanismos, estos comités y mantener prácticas constantes de nuestros planes de atención de emergencias y al mismo tiempo construir soluciones sostenibles que nos vayan a mitigar los efectos post-desastre con acciones proactivas. Ok. En el tema de la respuesta a desastres, tenemos que organizarnos, tenemos que tener a los equipos con gente muy preparada, gente capacitada. Todos los programas de defensa civil en los países tienen programas de educación comunitaria para enseñarle a los líderes comunitarios y a las comunidades a hacer estos trabajos que les estoy mencionando, a organizarse, a identificar zonas de riesgo, a identificar zonas seguras, a determinar cómo se van a hacer las evacuaciones de humanos y animales, a determinar cuál va a ser la capacidad de los diferentes centros y quién tiene que ir a cuál centro, organizar cuáles van a ser los sistemas de comunicación interna, de abastecimiento y demás. Es un trabajo que no se puede hacer durante el momento del desastre. Esto solo crearía mayor ansiedad y mayor caos. Esto es un trabajo que se tiene que hacer, como llamamos en la desastrología, en tiempo de paz. Cuando no está sucediendo todavía nada, tenemos que prepararnos, practicar, practicar y practicar. Cuando nosotros llegamos a un lugar, tenemos que hacer la diferenciación. Este es un problema crónico que quieren que aprovechar los recursos de emergencia para que le sea atendido el paciente, el animal, o es una situación que fue ocasionada por el evento, por el desastre. No es para decir que este animal no va a ser atendido. Por supuesto que si existe el recurso, se le da la asesoría y la atención a este animal porque este animal es fuente de alimento o fuente de sostén económico para alguna familia. Simplemente es para poder, en el sistema de clasificación y priorización de atención, determinar qué necesita y cuándo se le puede dar y establecer también los mecanismos para ayudarle a los propietarios a evitar a futuro estas condiciones. Es importante también reconocer las enfermedades infecciosas de los animales, que muchas veces se manifiestan o las podemos ver porque cuando colectan a los animales durante un evento desastroso, pues los animales se mezclan unos con otros. ¿Y por qué es importante? Porque algunas de estas son intrínsecas del animal y otras de estas son contagiosas hacia otros animales y hacia el ser humano. Entonces aquí es donde el concepto una salud reviste vital importancia. ¿Por qué? Porque necesitamos saber reconocer cuáles son las zoonosis y no solo los médicos veterinarios, sino también recurrir a procesos de capacitación comunitaria en donde se forme a líderes comunitarios y a productores para que sepan reconocer estas enfermedades y cuadros básicos de atención. Por supuesto que no podemos dejar de lado los eventos urbanos, ¿verdad? Inundaciones, destrucción, tsunamis, terremotos, ciclones, etcétera. Y hay un montón de víctimas inocentes que muchas veces no le pertenecen a nadie, pero que si no les damos la atención, podrían eventualmente convertirse en un problema, sea porque fallezcan, sea porque queden heridos y infecten a otros animales o simplemente contaminen el área, o porque tal vez alguien va a intentar rescatarlos de alguna situación en que estén en peligro y esa persona o ese grupo de personas van a caer en una situación o en un peligro mayor. Yo recuerdo una vez que estaba atendiendo unas inundaciones en Brasil, en donde una familia me contó que
la cabra de ellos, que era la que les daba leche y la que les ayudaba a sostenerse, porque era la leche de los niños, se la llevó el río en una inundación. Y el papá de la familia, el jefe de familia, se lanzó al río, no lo pensó para salvar a su cabra, logró salvar a su cabra. Lamentablemente fue tanto el esfuerzo que no pudo él llegar a la orilla y él fue el que sucumbió. Entonces, ese tipo de riesgos son los que nosotros tenemos que minimizar, y esto se pudo haber evitado, no lo sé porque no estuve ahí, me lo contaron, se pudo haber evitado si se hubiera reconocido que el río podía crecer con un sistema de alerta temprana, con una comunidad capacitada, y hubieran evacuado a la cabra a una zona más segura, y eso hubiera evitado que primero ella hubiera caído al río y segundo que el señor hubiera tenido que tirarse al río también. Como lo ven, cuando nosotros hablamos del manejo de emergencias dentro del concepto de una salud, tenemos que integrar y pensar en las posibles implicaciones que esto tiene. ¿Por qué? Porque no hay un evento único y aislado. Siempre todos son cadenas de eventos y consecuencias que pueden ser perjudiciales o beneficiosas según el grado de planificación previo. Las soluciones sostenibles. Como lo mencioné, las soluciones sostenibles son aquellos procesos y procedimientos, aquellas obras que necesitamos realizar o aquellos procesos de capacitación que necesitamos implementar para que una comunidad se autoabastezca o se atienda a sí misma a través del trabajo comunitario, a través del trabajo familiar, y puedan subsanar. Aquí estamos en Bolivia, en donde en una zona árida del altiplano tenían las fuentes de agua, pero no tenían la manera de sacar esa agua. Entonces, ayudamos en la reconstrucción de pozos. Le estoy hablando de la organización con la que yo he trabajado por los últimos 20 y resto de años, que es Protección Animal Mundial, donde ahí desarrollamos pozos con un sistema de bombeo por pedaleo. Entonces, esto no solo significó el poder abastecerse de agua en esta zona desértica del altiplano, sino que al mismo tiempo vino a crear un elemento de distracción y de socialización a los habitantes de estas comunidades, donde hacían incluso pequeños concursos de quién llenaba más rápido los baldes o quién llenaba las pilas estas, las tinas para dar de beber al ganado y a la misma comunidad, a las personas. Entonces, se viene a proveer un elemento de distracción que viene a fortalecer o apoyar lo que es la salud anímica, la salud psicológica. Cualquier cosa, como lo dije en la diapositiva anterior, cualquier cosa que nosotros hacemos va a tener un impacto. Nosotros en el tema de gestión de riesgos dentro del marco una salud, todo lo vemos como una serie de eventos que tiene una concomitante o consecuente cadena de implicaciones y de consecuencias, que pueden ser positivas o beneficiosas según el grado de planificación y según el grado de involucramiento y capacitación comunitaria que para tal fin se haya implementado. Otro ejemplo de soluciones sostenibles fue la sugerencia de un sistema que permite a los productores de cerdos hacer una producción más sostenible, amigable con el ambiente y que implica menos gasto. En este caso fue una obra de infraestructura que se hizo en Filipinas para evitar el daño por ciclones. El ciclón venía, destruía toda la infraestructura y nosotros les diseñamos esto. El doctor Sergio Vázquez fue quien se encargó de hacer este diseño y es como sigue. Como lo pueden ver en este croquis animado, tiene postes que sostienen la estructura para darle cobijo y sombra a los animales, postes que están reforzados con objetos para que no se pueda golpear al animal. El suelo no es un suelo firme, es un suelo en capas que permite la filtración y neutralización de los lixiviados que se producen de las heces y la orina de los animales. Esto pasa por las diferentes capas, llegando al subsuelo de forma limpia. Además de eso, no son paredes sólidas, sino que permiten la visualización a través de las mallas. Los animales son evacuados en tiempos de emergencia, en tiempos de amenaza ciclónica, hacia un refugio
hacia una estructura más firme. El refugio es desmantelado de forma que puedan guardar esos techos para que el ciclón pase por encima y después la familia nada más tenga que venir a limpiar y volver a armar este refugio, evitando de esta manera la gran pérdida que venían acumulando y que venían arrastrando con cada estación ciclónica. El refugio que les mencioné, esto fue una idea, entonces sacan a los animales, los traen hacia el refugio, los guardan ahí, está construido de una manera que está semisubterráneo con un techo de forma que permita que los vientos pasen por encima y no se levante la estructura, lo que garantiza que estos pequeños productores, estas familias que dependen de esos animales para su medio de vida, puedan seguir, puedan continuar con el mínimo impacto. Otro esquema, otra solución sostenible es este tipo de presones en algunos lagos, en las zonas desérticas de algunos países, como en este caso el norte de México, en Chihuahua, que se diseñan estos presones para retener agua y evitar de esta manera una mayor evaporación, haciendo que el suelo se sature en este lugar e impermeabilizando una parte de él para que así en las épocas de menor abastecimiento de agua, en épocas de sequía o de menor cantidad de lluvias, siempre haya alguna fuente que puedan utilizar tanto para ganadería como para agricultura. Estos presones simplemente se basan en establecer un obstáculo para el flujo del agua, aumentar la permeabilidad del fondo, esto se hace con arena, de manera que cuando venga el agua se queda atrapada dentro de esa arena y los animales o las personas después vienen, cavan en esa arena y pueden sacar un poco de agua que de otra forma se hubiera perdido en este cauce. Existe también los sistemas acuapónicos que se basan en la utilización de producciones piscícolas de acuacultura y el agua sucia que producen los peces, ¿verdad? Con su orina y su defecación, va a ser utilizada, va a ser bombeada a través de estos tubos y va a alimentar las raíces de las plantas, saliendo esa agua al final del proceso limpia, porque las raíces la limpiaron, se retorna esta agua por un sistema de cascada a los peces y entonces los peces están recibiendo agua limpia y oxigenada al mismo tiempo que los peces están abonando estos sistemas. Los hemos utilizado con éxito en México, en Costa Rica, en África también, de manera que las familias pueden obtener proteína animal y proteína vegetal, así como también alimentación para sus animales. En suelos áridos hemos utilizado cultivos alternativos como esta producción de nopal, donde una hectárea ya en full producción llega a producir cerca de 80 toneladas anuales, lo cual significa alimentar a un montón de vacas que de otra forma, por la aridez del terreno, no tendría dónde obtener proteína, fibra y humedad. Refugios, refugios que no son muy elaborados y son construidos con material de la zona. Esto fue entre Perú y Bolivia, ahí en ambos países. Aquí lo que se hizo fue que con las heladas del invierno, los animales se guarecen ahí y por la gran cantidad de animales que están ahí metidos y sirviendo las paredes para tapar el flujo del viento, se aumenta la temperatura hasta en 15 grados dentro del refugio, permitiendo una mayor sobrevivencia de las crías, que era el gran problema que sufrían estos productores de altiplano, porque se les morían muchas crías por el frío. De esta manera, no solamente han recuperado las crías, sino que en el mismo efecto de pisoteo
orina y deposición de heces, pues se creó adentro sistemas similares a los de invernadero y empezó al tiempo a producirse pasto dentro de estos lugares. Entonces, no solamente sirvió para proteger a los animales del frío, sino eventualmente, de alguna medida, también para producción de alimento para estos animales, favoreciendo de esta manera la producción, el sostén de las familias, la mejora de su ansiedad, el reducir esa ansiedad en las familias y proveyendo, por supuesto, pequeñas, haciendo contribuciones pequeñas pero importantes hacia lo que es esa salud psicológica, esa salud física, esa salud financiera también de estas familias que pues no había deterioro ni destrucción del tejido social, ya que se reduce la migración al tener opciones locales para sobrevivir. Otras herramientas un poquito más elaboradas vendrían a ser rampas ajustables para evacuar a los animales en tiempos de emergencia, que esto nos va a permitir que donde no haya posibilidades de rescatar ganado, pueda llegarse con una rampa de este tipo y se aproxima cualquier camión de cualquier altura y esta rampa se sube y se baja para lograr que los animales puedan ser rescatados y evacuados. Construida de forma que sea antideslizable, que sea sólida en sus paredes para evitar distracciones, lo cual favorece el movimiento de los animales y su pronto rescate. A nivel de cooperación con gobiernos, lo que se ha venido estableciendo son mecanismos de capacitación comunitaria, organizar a las comunidades para que aprendan a reconocer cuáles son sus riesgos y amenazas, conozcan cuáles son sus recursos locales autóctonos, técnicos, sociales, humanos, financieros, y de esta manera planificar su mejor utilización y evitar el impacto post-desastre, que al final lo único que hace es empobrecernos. Bien lo dice los postulados de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, lo que es hoy la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastres de Naciones Unidas. Los desastres solamente producen antidesarrollo. En México se cooperó con el Manual Operativo de Protección Civil y, por supuesto, que información y capacitación gubernamental. Así como en India también colaboramos con los planes de manejo, fortalecimiento de capacidades institucionales y equipos de respuesta veterinaria ante emergencias, además de la sugerencia de establecer fondos flexibles para atención de emergencias que permitan prever los recursos de acuerdo a la historicidad y estacionalidad de los eventos. En Costa Rica, como lo logran ver ahí, se ha trabajado fuertemente en la construcción de estas capacidades, políticas de gestión de riesgo, donde hemos colaborado en alguna medida. El Fondo de Emergencias del Servicio Nacional de Salud Animal fue el primero de su tipo en América Latina, cuando allá por el año 2010 se vino a establecer. Ahora ya hay varios países con esquemas de este tipo. Y por supuesto, algo que no puede faltar es el fortalecimiento de capacidades institucionales que pueda en cascada bajar y llegar hasta pues los elementos constitutivos de las sociedades y de las comunidades. Y eso es lo que es concientización y educación pública. A nivel comunitario, crear la cultura de preparación, elaborando materiales de concientización. Cada país conoce su cultura, sabe cuál va a ser la mejor forma de informar a las comunidades, de capacitarlos. Y pues nosotros como organización, Protección Animal Mundial, pues desarrollamos un curso que se llama PrepVet, un curso en línea que pues está a sus órdenes. Un pequeño ejemplo de lo que fue la cultura de preparación, como lo ven, ahí se estuvo trabajando del 2016 al 2013, perdón, del 2013 al 2016, y vemos la marcada diferencia en lo que fue algunas de las prácticas, cómo sustancialmente incrementaron en lo que se refería a la protección de animales, y esto le viene a proveer una mejor salud mental, una mayor tranquilidad, una menor angustia, una menor ansiedad a los propietarios, y por supuesto que les da tiempo para no solo cuidar a sus animales, sino prepararse y ejercitar, practicar sus planes de atención, evacuación y emergencia, y reduciendo también los impactos en la población humana. Más materiales de concientización.
Como les dije, de acuerdo con cada país, cada zona, cada cultura, así pues será el mejor diseño que se utilice. Y retomando el tema Prevent, si bien fue diseñado para médicos veterinarios, yo invito a la audiencia a que se informe más en la página www.cursosenlineabienestaranimales.org, www.cursosenlineabienestaranimales.org. Ahí siguen el proceso de autorregistro, es totalmente gratuito y va a estar disponible hasta el final de este año. Vamos a ver si lo ampliamos más, pero de pronto la primera ola va a ser hasta el final de este año y les invito a que participen, se inscriban y realicen este curso que les ayudará a identificar técnicas y desarrollar habilidades para gestionar riesgos para animales en sus comunidades. Los contenidos del curso, para irselos adelantando, son gestión de riesgos, los ejes temáticos, gestión de riesgo, adaptación al cambio climático y manejo de animales en emergencias. Esto pues permite dar una visión un poquito más amplia de lo que son algunos de los elementos que tienen que ver con la desastrología veterinaria, el manejo de los animales en emergencias de forma preventiva, de forma responsiva y por supuesto que todo relacionado o directamente implicando procesos y programas de gestión integral de riesgo. Para el productor, bueno, las personas, sean profesionales o no, o simplemente entusiastas de la actividad, van a aprender a identificar riesgos que puedan interrumpir la continuidad del negocio, podrán diseñar e implementar planes de gestión de riesgos, así como proteger medios de vida y seguridad alimentaria. Y ahora, para recapitular e ir cerrando mi presentación, atender animales en desastres es importante porque abarca o implica beneficios en todos los aspectos de una salud. Estamos hablando a nivel psicológico, estamos hablando a nivel biológico, estamos hablando a nivel financiero, a nivel social, salud pública, estamos hablando de prevención de zoonosis, estamos hablando de prevención de epidemias y plagas que puedan destruirnos un esquema productivo. Y por supuesto que todo esto al final rebota o redunda en una mejor y mayor seguridad alimentaria. El tema de la reducción de riesgos pecuarios debe ser un área de especialización de las profesiones pecuarias, pero no solo de ellas, sino de todo lo que tiene que ver con aspectos productivos. ¿Por qué? Porque si no hay producción, aumentan los problemas, aumentan las necesidades y eso implica que la gente puede incluso cambiar de actividades y deteriorar el tejido social. Y eso viene a dar al traste con todos los esfuerzos de mantener sociedades sanas. Debe incluirse el tema de la gestión de riesgos pecuarios en la malla curricular. La protección de medios de vida pecuarios debe ser incluida en la malla curricular de las carreras de medicina veterinaria, de zootecnia, de agronomía, de ingeniería agrícola. Y por qué no también ser pequeños cursos de especialización o de capacitación en carreras como ingenierías, como arquitectura. Todos podemos y debemos ser parte de la solución. No podemos cruzarnos de brazos. Si queremos hablar de una salud, tenemos que hablar también de todos con una misma responsabilidad. Recuerden, protegiendo a los animales, nos protegemos también. Muchas gracias.